Hola, hola, qué gusto poder estar acá nuevamente creando estos espacios de conversación. Hoy estamos nuevamente con Andrés González, experto en finanzas, y hoy queremos hablar de algo que ha estado sucediendo en los últimos días, como lo es el aumento del valor del Bitcoin. Andrés, encantado de estar acá nuevamente con vos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un placer venir aquí a hablar de estos temas de finanzas, inversiones y todo lo de actualidad. Sí, hablando de actualidad, Andrés, ¿qué opinas respecto a este fenómeno que se ha estado dando en los últimos días? Nuevamente sale el Bitcoin sobre la mesa, ¿verdad? En noticias, todo el mundo conversa, es legal, no es legal, de qué se trata, e incluso un poco más atrás, qué son las criptomonedas. Entonces, Andrés, no sé si nos puedes explicar un poco, ¿verdad? Sí, viéndolo en palabras sencillas, antes de entrar en temas de por qué está subiendo, que ahorita hablamos un poquito de esto, las criptomonedas son un activo criptográfico que vive en un mundo que se llama el blockchain, que está como flotando encima nuestro, por así decirlo de alguna forma, en la red, vive en el internet. Es una moneda que tiene validación, en este caso, por los mineros, que son las personas que minan, por así decirlo, los bloquecitos, que estos bloquecitos se van agregando a una cadena de bloques, que es ese blockchain. Entonces a los mineros se les paga por validar los bloques y agregarlos a la cadena de bloques. ¿Se les paga con qué? Se les paga con Bitcoin. Entonces este Bitcoin, esta recompensa que se da son estas pequeñas moneditas que ahorita hablamos y definimos que realmente no son monedas, pero estas pequeñas moneditas son finitas. Son 21 millones de Bitcoin los que hay disponibles o la totalidad que va a existir. Probablemente no vayamos a ver, vos y yo, el último que se vaya a minar, pues se planea que es como 2138 más o menos. Pero al ser finito, o sea, al haber un número ya definido de cuál es la cantidad, eso hace que Bitcoin sea un activo deflacionario. ¿Eso qué significa? Que su oferta al ser finita, pues la tendencia de un activo deflacionario lo que va a hacer más bien es que al desbalancear la oferta-demanda, como todo en economía, ¿verdad? Todos los precios en economía de cualquier cosa se definen por cuál es la oferta, cuál es la demanda y cómo estas dos se mueven, ¿verdad? Entonces, en este caso, al desbalancearse esta oferta-demanda y ser un activo deflacionario, Bitcoin, la tendencia que tendría en el papel, en la teoría, sería que siempre tenga una tendencia a la alza, ¿verdad? O por lo menos hasta que se estabilice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de que si es una moneda o no es una moneda. Hay varios conceptos para que algo sea una moneda, por así decirlo, desde un punto de vista de curso legal. Buscamos que sea una unidad de medida, que sea una reserva de valor y que sea un medio de cambio. El asunto es que aquí podemos definir, sí, claro, es una unidad de medida en el sentido que yo puedo cuantificar cuánto vale un Bitcoin con respecto a un dólar. Es una reserva de valor en el sentido que es un activo que tiene un valor y que me lo está reservando en el tiempo, ya sea que subió o bajó, tiene una minusvalía o una plusvalía, pero tiene un valor. El asunto es con el tema de si es un medio de cambio, ¿verdad? Yo no puedo ir hoy a una pulpería, a un supermercado cualquiera y comprar unos huevos y una caja de leche con Bitcoin. Entonces eso hace que se me escape, digamos, del concepto de moneda desde un punto de vista formal. Entonces se le llama criptoactivos. Esa es como la definición que se le ha dado, más digamos desde un punto de vista de cuando se intenta como definir esto a nivel del marco legal, tributario, todo esto se asocia mucho el término criptoactivo, ¿verdad? ¿Por qué está creciendo? Hay un fenómeno que ocurre en Bitcoin cada 4 años aproximadamente que se llama el ciclo de halving. El ciclo de halving lo que hace es que te limita la recompensa. Ahorita mencionaba que los mineros lo que hacen es validar estos bloques. ¿Eso cómo se hace? Se hace resolviendo unas operaciones computacionales que las resuelven unas computadoras especiales con un alto poder de procesamiento, y cuando van resolviendo esas operaciones van agregando estos bloques a la cadena. Cuando esto se valida hay una recompensa. ¿Qué es lo que pasa? Que en los ciclos de halving esa recompensa se reduce a la mitad. Entonces le estás pagando la mitad de lo que estabas pagando antes. ¿Eso qué hace? Que estás reduciendo la oferta. Entonces volvemos al mismo concepto básico de economía, oferta-demanda. Al reducir vos la oferta y digamos asumamos que la demanda es la misma, hace que el precio pues tienda a subir. Hemos tenido, por ejemplo, en el 2012 aproximadamente, tuvimos un ciclo de halving. En los meses posteriores a este ciclo
hubo una subida de varios cientos, casi en el rango miles por ciento de subida. Tuvimos otro ciclo de halving en 2016. Igual en los meses posteriores también se hubo una subida bastante importante. Entonces se prevé que el ciclo de halving ahorita está aproximadamente a unos 35, 45 días, no se puede dar como una fecha exacta. Se prevé que después de eso, basado en el movimiento histórico que se ha tenido, pues que también haya una subida importante del valor del precio. El asunto es que no podemos predecir cómo se va a comportar. O sea, es un activo volátil, es un activo especulativo. Entonces, basarnos meramente en el pasado para definir qué va a suceder no es prudente ni es la manera correcta. O sea, no podemos decir, sí, yo estoy 100% seguro que va a subir y esto va a suceder de esta forma, porque al final todo viene igual siendo oferta-demanda. Entonces, hay cierta tendencia basado en el historial que se podría decir que va a subir. Eso es lo que está haciendo que haya subido un 18% el último mes, por ejemplo, y eso es lo que potencialmente haría que siga subiendo, e incluso después de que se ejecute el halving, siga subiendo por los próximos meses. Se prevén proyecciones de analistas de datos entre $80,000 y $100,000, podría ser como el próximo máximo histórico. Que ha llegado ya a su ha llegado a sus 68 por ahí en su máximo histórico pasado, que ya ahorita estamos prácticamente ahí otra vez. Eso genera, de un punto de vista del activo, si vemos la curva, genera como un punto de resistencia, ¿verdad? Que el precio no ha logrado romper ahí, pero sí se prevé que haya un incremento hacia la alza, y eso es importante porque así como sube puede que caiga, ¿verdad? Eso justo te iba a preguntar, porque en los años anteriores ha tenido el alza, pero luego hay un desplome, ¿verdad? Basado en esos datos, podría ser una situación similar, porque actualmente hay muchas personas que dicen, compre Bitcoin. Bueno, es un buen momento para comprar, es un mal momento, o ya me agarró tarde, ¿verdad? Porque muchas personas han comprado estando en picos muy altos y se viene para abajo y prácticamente ven como tal vez esa inversión no tuvo los resultados que esperaban, ¿verdad? Sí, eso es bastante común porque la gente que tal vez no está metida en el medio de inversiones o este tipo de temas escucha de esto cuando empieza a ser mediático, cuando empieza a aparecer en memes, cuando empieza a salir en redes sociales, cuando el noticiero dedicó un espacio de 5 minutos para hablar del tema, es cuando la gente tal vez empieza a escuchar. Entonces ahí existe un hype, ¿verdad? O lo que se define en inglés como un FOMO, el Fear of Missing Out, que es como, mira, esta es la oportunidad de la vida de inversión, si no la aprovecho ahorita me quedo afuera y no genero plata. Y esa ambición, ¿verdad? Esas ganas de tal vez generar capitales en cortos plazos hace que la gente tal vez se meta en temas que no domine o en temas que no conozca a profundidad. Invirtió, no sé, $1,000, $2,000 en Bitcoin, y como decís vos, hoy está, no sé, en 6,7, 6,8K, $68,000, y alguien metió $2,000 y mañana cayó a 60. Entonces, el concepto para esa persona es una estafa, perdí plata, ¿verdad? Y también ahí va asociado mucho el tema de que muchos esquemas piramidales utilizaban cripto para liquidar sus ganancias. Entonces, tal vez vos entraste a un mundo de, llamémosle y pongámosle nombres, Pietra Verde y ganancias deportivas, y te liquidaban en cripto. Entonces entraste sin saber de inversiones, entraste a una inversión que claramente no era una inversión, era un esquema piramidal, creyendo que era una inversión. Entonces ya el concepto de inversión ya lo tenés negativo, porque te estafaron en una inversión. Y además de eso te liquidaban en Bitcoin, entonces también Bitcoin ya le pones la etiqueta de malo, porque por ahí te estaban liquidando tu inversión en la estafa que te hicieron. Entonces, la connotación se vuelve un poco negativa alrededor, ¿verdad? Sí, creo que también la imagen de todo esto, ¿verdad? Que ahora nos vas a hablar un poco también de lo que busca operar en este mundo de los criptoactivos. Se ha deteriorado mucho porque, como vos decís, hay personas que se han valido tal vez de esa imagen de prosperidad que hay en las criptomonedas para instaurar negocios, ¿verdad? Negocios con esquemas piramidales que le prometen a la gente que, como vos decías, esto se invierte en criptomonedas y los rendimientos se te van a pagar en criptomonedas. Pero bueno, ahora la información está más al alcance de las personas que hace muchos años, y vemos cómo esas empresas fantasmas que realmente no tenían ninguna base en criptomonedas, o incluso ahora que hay una serie muy buena que te comentaba el otro día en Netflix,
que habla sobre una empresa que dijo, vamos a crear una tarjeta que va a lograr convertir las criptomonedas a dólares. Y le ponían el sello de una empresa de Visa o Mastercard y la gente lo creía. Entonces, la gente al ver que es un negocio tan próspero, a veces lastimosamente creen estos negocios que son auténticos fraudes, ¿verdad? Uh-huh. Sí. El caso de este documental es muy bueno. Por lo mismo, ¿verdad? Porque acercó a la gente digamos, a este mundo de cripto. Te digo, mira, tenés una tarjeta de débito, con esto puedes usarlo para mover por aquí, por allá, y tras de eso hay una transferencia de credibilidad de donde le pones el sello de una marca, de una tarjeta Visa, por ejemplo, y la gente cree, ¿verdad? No, y Andrés, ahí tal vez para la gente que no ha visto el documental es excelente. Eran 3 adolescentes que crearon un negocio a punta de marketing, un negocio fraudulento. Le hicieron creer a la gente que tenían el negocio de la vida, ¿verdad? Y que iban a lograr poder convertir sus criptomonedas a dólares. Pero aquí lo más llamativo de todo es que pusieron a un CEO, que era una persona X, buscaron una foto de una persona en internet, la pusieron como CEO y la gente creía que había trabajado en Wells Fargo o que ellos habían estado en Harvard porque lo ponían en su perfil profesional y la gente creía en eso, ¿verdad? Entonces es un mundo complejo porque, como vamos a ver ahora más adelante, tal vez no es que sea ilegal, pero opera bajo las sombras, llamémoslo de alguna forma, ¿verdad? Sí. O opera al margen de muchas cosas, ¿verdad? Claro, y qué importante eso de cuestionarnos tal vez esa figura de autoridad que nos está mostrando una empresa. Sí. Mira, este es mi CEO, este es mi jefe, este es su recorrido. Bueno, ¿será eso cierto? ¿Puedo yo validar eso? ¿Puedo buscar en internet, verdad? Para que no pasen estas cosas. Y sí, otro tema ahí que ahora que abres un poco la puerta a eso, es que Bitcoin como tal y las criptomonedas, y es algo que tal vez no mencionamos anteriormente, vino como una lucha, como a luchar contra el sistema financiero, como una revelación ante el sistema financiero. Y eso es importante entenderlo porque no es solo una connotación de finanzas. De hecho, cripto y Bitcoin no es un tema de economía, no es un tema de finanzas, es una tecnología informática, es un algoritmo. Y muchas veces la gente no entiende eso. Entonces, tal vez la persona que llevas como punto de referencia o como experto a hablar de cripto es un economista, y ese tal vez no es la persona que debería estar hablando del tema, ¿verdad, Carlos? Sí, exactamente. Sí, yo creo que hay una concepción y un paradigma muy erróneo de lo que es criptomonedas, criptoactivos y el impacto que tienen en la sociedad, ¿verdad? Porque, Andrés, no sé, vos qué opinas, ¿esto cuántos años tiene de estar en el mercado? Bitcoin nació en el noviembre del 2008 por un grupo, una persona, o todavía no se sabe, un seudónimo de Satoshi Nakamoto. Eso es todo un tema, es un tema muy interesante. Hay muchas teorías al respecto, ¿verdad? De quién es Satoshi Nakamoto, si es un grupo de personas, si es una empresa. Se habla incluso de una teoría de que era el mismo Steve Jobs, sí, ¿verdad? Sí. Nace en el 2008, sin embargo, el precio del Bitcoin en ese punto era 0,00000, sí, un montón de ceros, dólares. No, allá lo que iba es que, bueno, en el 2008, y estamos 2024, y todavía hay muchas lagunas a nivel de legalidad, ¿verdad? Todavía hay muchos conceptos que la gente no conoce, no maneja, y eso nos da un claro panorama de por qué todo este movimiento y todas estas personas que pertenecen al mundo de las criptomonedas prefieren esta situación, porque vos ahora mencionabas que las criptomonedas facilitan mucho los sistemas de pago, ¿verdad? O facilitan mucho las transacciones, más bien. Claro. Pero vemos cómo el sistema es sumamente burocrático, que ha tardado más de 15 años en ver cómo lo entiende, ¿verdad? Y va muchísimo más adelantado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un, como vos decías, es como algo revolucionario, ¿verdad? Que pretende crear como un nuevo sistema, un nuevo orden, ¿verdad? Claro, y disculpa ahí que te interrumpa, porque eso tal vez creo que lo hablamos fuera de cámaras, a nivel de las transacciones. Es un tema súper interesante. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacerte una transferencia a los Estados Unidos, tengo que pagar entre 45 y 50 dólares. El banco que me la ejecuta en Costa Rica me cobra. Hay un banco intermediario en Estados Unidos que me cobra. Hay un banco que te recibe el dinero que me cobra a mí también. Entonces uno dice, ok, sí, es una burocracia, pero
también es un tema de que hay grupos de poder de alguna forma beneficiándose económicamente del curso legal de la economía, digamos, de las personas, del día a día de la economía, donde no necesariamente deberían estar sacando tajada. Y creo que eso es un tema, de hecho el principio del nacimiento de cripto es la descentralización, cómo nos salimos de este control de un banco central o de un sistema financiero que tenga control sobre mi dinero y sobre cobrarme transacciones y sobre saber dónde está mi plata y qué estoy haciendo yo con mi plata y que me limiten qué quiera hacer yo con mi plata. Entonces, el concepto que hablas de revolucionario es muy interesante porque cripto nace para también atacar esto, ¿verdad? Yo podría pasarte dinero de aquí a Singapur, de aquí a Estados Unidos o aquí al frente donde estamos pagando la misma comisión. Entonces ahí es donde muchas veces empiezan los cuestionamientos. Bueno, ¿por qué este banco me está cobrando por esta transacción? No sé si leíste, creo si no me equivoco fue en España, que ahora en los próximos meses o años van a obligar a que las transacciones sean gratuitas entre los bancos. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ya llega un punto donde se dijo, pero ¿por qué están cobrando por una transacción de dinero entre dos personas físicas? Sí. Entonces, son estos cuestionamientos que tal vez como siempre hemos estado dentro de esta caja, dentro del sistema financiero, no nos cuestionamos, pero si vos decís, pero ¿por qué me están cobrando por yo pagarle a mi amigo una plata? ¿O por qué me están cobrando por mover mi dinero, verdad? Andrés, y tal vez ahí vos, si nos puedes como explicar un poco, hacer un pequeño paréntesis, de que no por nada los bancos buscan que tengamos los ahorros con ellos, ¿verdad? Porque ya solo el hecho de tener tal vez 5,000, 10,000 colones en una cuenta bancaria para un banco, le genera un rendimiento. Claro. Pero además de eso, vos has visto cuando se apertura una cuenta, bueno, si me pedís esta certificación o si me pedís este estado de cuenta, dependiendo del estado de cuenta te voy a cobrar. Si no tenés un mínimo, te voy a cobrar. Entonces yo creo que mucho nace de como esa rebelión, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y lo que hemos hablado en otros videos, el costo de capital. Digamos, el banco te está pagando por tener tu plata en la cuenta de ahorro 0,00 algo por ciento de interés, pero ese mismo banco, si vos vas como una pyme a pedir la plata, te cobra un 18%, un 20%, un 21% de tasa de interés. Sí. Entonces, hay un interés, como decís vos, de que la plata esté en los bancos y que los bancos controlen esos capitales, porque esos son los capitales con los que ellos generan dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, un principio Bitcoin por ahí, al descentralizar todo esto, lo que busca es que eso no suceda. O sea, que vos tengas control sobre tus activos, a dónde los moves, cuándo los moves, cuál comisión vas a pagar por moverlo, ¿verdad? Y devolverle como a la gente este control sobre sus activos. Entonces, aterrizando un poco el concepto, creo que entenderlo más como una criptomoneda o como un criptoactivo tal vez no sea la manera correcta. Creo que más bien deberíamos verlo como entender el contexto político y social que viene siendo cripto más como una revolución o como. Pero Andrés, ¿es una moneda o no es una moneda? No es una moneda. No es una moneda por definición de economía. Lo que mencionaba hace un ratito, ¿verdad? No puedes usarlo como una medida de cambio o como un medio de cambio, en el sentido de que no es universalmente aceptado. Acá en Costa Rica hay lugares en Jacó, por ejemplo, o yo conozco algunos locales acá en la GAM que te aceptan cripto para comprar cosas, para restaurantes, incluso hoteles, pero no es universal. En el momento que no sea universal, yo no puedo decir que es una moneda, porque yo no puedo usarlo para llegar y comprar en el 100% de mis bienes y servicios. Sin embargo, sí es un activo. Sí, y yo creo que mucho también esa regularización que le dan es por la volatilidad que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Y como hemos conversado otras veces, esto también se remonta al inicio de la historia del ser humano cuando trabajaba con intercambios y permutas, ¿verdad? Entonces, bueno, entre yo más tenía una moneda que tal vez realmente era un metal, o si yo entre más tenía, qué sé yo, acá los ticos, ¿verdad? Que sabemos del cacao, entre yo más cacao tenía, yo tenía más poder. Y yo lo podía intercambiar por otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Aquí estamos hablando de que entonces yo estoy hablando de un activo digital o un criptoactivo en el cual tenga más valor. Yo voy a tener más valor para poder intercambiar otras cosas, pero vos decís que lo mejor es no pasarlo a la moneda de curso legal, sino mantenerlo en ese metaverso, por llamarlo de alguna forma. Sí, correcto. Podemos verlo como dos carreteras en paralelo que no se tocan.
Una pregunta muy común cuando la gente se acerca conmigo a hablar de estos temas o me preguntan es como, bueno, digamos que yo hipotéticamente invertí $1,000 en Bitcoin y digamos que eso pasó a ser $2,000. ¿Cómo saco esa plata? Eso es típica pregunta, ¿verdad? ¿Cómo transformo yo eso, verdad, otra vez a $2,000? Hay métodos, hay sistemas peer-to-peer, puedes hacer la venta directa a alguien, digamos, y que te pase el dinero. Eso sí, hay todo un tema ahí de seguridad que hay muchos detalles de seguridad que hay que cuidar. Se puede hacer, sin embargo, no es lo que buscamos como principio, ¿verdad? Si ya te cambiaste de carretera, la idea es que ese activo siga en esa carretera y no devolverlo. Eso es como el principio que buscamos, ¿verdad? Sí, Andrés, ¿qué opinas vos de que hace unos años, bueno, en mi trabajo se me acercaban algunas personas que tienen negocios o que se dedicaban propiamente a este tema de las criptomonedas, activos digitales, NFTs, y me decían, bueno, yo tengo que tributar, tengo que hacerlo, y si esto no está legalizado, era el término que utilizaban, si no hay una norma que regule estas cosas, yo tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Era la pregunta que se realizaba. ¿Vos qué opinás, digamos, de que vos que estás en este mundo y que lo entendés a la perfección, si solo el término de pagar impuestos ya trata de encuadrar, digamos, jurídicamente una actividad o regularla, si esto se aleja un poco de los fines de las criptomonedas o los criptoactivos? ¿Qué opinas de eso? Sí, definitivamente lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Otra vez fuera de cámaras, como intentar meter un cubito de cubo en una cajita con forma de estrella, ¿verdad? Este encuadre no es tal vez lo que busca como principio inicial. Sin embargo, algo importante es que tenemos que estar bajo el margen de una ley, ¿verdad? Y cumplir todos los estatutos tributarios y legales que defina un país. Eso es súper importante. Vos como experto en la parte tributaria nos podrías extender de eso. Sin embargo, lo que sí es un hecho, y eso sí es un hecho, es que no podemos definir dónde está ese cripto. O sea, no podemos definir, mira, es que el Bitcoin está en Costa Rica. O mira, es que el Bitcoin, la ganancia de capital que generó fue en Costa Rica, o la ganancia de capital que generó fue en dónde. Porque como les explicaba al inicio, esto está en el blockchain. Y el blockchain es una cuestión etérea de alguna forma, ¿verdad? En el internet. Entonces no está tangiblemente en un país. Por ejemplo, aquí, para hacer la analogía, que para aterrizarlo con un ejemplo. Por ejemplo, si vos compras acciones de empresas en la bolsa de Nueva York, tenés un banco custodio en Nueva York, tenés un broker en Nueva York y compraste unas acciones de una empresa en $100 y las vendiste en 200 y generaste una ganancia de capital. Esa ganancia de capital, en este caso en Estados Unidos, lo que te paguen de dividendos de esas acciones que vos tenías, te va a cobrar el IRS de Estados Unidos un 30%. Y estás pagando impuestos, pero es bastante claro que eso está operando en Estados Unidos. Entonces, no hay dudas, ¿verdad? Ese dinero está en Estados Unidos, las acciones están en Estados Unidos, el activo está trabajando en Estados Unidos. Aquí el detalle es dónde está trabajando Bitcoin, ¿verdad? Y te pregunto, porque no es un tangible, ¿verdad? No es como, mira, es que el Andrés tiene la billetera en Costa Rica. Sí, pues que esa billetera realmente es un acceso al blockchain. Esa misma billetera yo puedo accederla en Singapur, por ejemplo. Entonces, sí, ahí es interesante porque desde hace muchos años, cuando no había una comunicación formal o una comunicación oficial de Hacienda, muchos tributaristas y personas de este medio realizaban criterios, ¿verdad? Y a la hora de querer encasillar tanto algo que no ha buscado ser encasillado, se cometían muchos errores, ¿verdad? Entonces, antes, por ejemplo, para el año 2023, en septiembre, el Ministerio de Hacienda sacó un criterio que son meramente informativos, el criterio que ellos utilizan, el término que ellos utilizan. Pero antes de esto, lo que se hablaba era que todo operaba en el metaverso. Y que al operar en el metaverso, no podía haber una regulación siempre y cuando no se hiciera el cambio a una moneda de curso legal. Hablemos dólares o hablemos colones. Claro. Pero no se hablaba
necesariamente, no se hablaba específicamente de que operara en ese metaverso, sino lo que se hablaba era que no había una trazabilidad. Porque no podía definirse, por ejemplo, en la venta de activos digitales, los NFTs, por ejemplo, no podía definirse, a qué billetera fue, luego pasó a esta otra billetera, lo convertí a otra criptomoneda, otro criptoactivo, y luego lo paso a dólares. Entonces, ¿en qué momento se da el hecho generador? Cuando estoy comprando los NFTs, que está aumentando mi patrimonio, cuando lo convierto a dólares, que ya lo estoy realmente como materializando esa ganancia a una moneda de curso legal, o cuando vendo, por ejemplo, lo tenía en una criptomoneda, en Ethereum, digamos, y lo paso a Bitcoin y hay un aumento, por decir algo, en el valor del activo intangible, ese podría ser otro momento en el cual hay un hecho generador. Sin embargo, los criterios que se han venido dando son interesantes porque había personas que hablaban de que eran criptomonedas, entonces se podía considerar como una divisa, pero ya sabemos que no es una divisa. Si fuera una divisa, si fuera una moneda, tendríamos que no estaría sujeta, por ejemplo, al impuesto de valor agregado, pero sí estaría sujeto ¿a qué? Al diferencial cambiario. Y sabemos que hay una volatilidad inmensa, ¿verdad? Entonces, si hay un diferencial cambiario, sí tengo que pagar una renta sobre eso. Pero ya sabemos que no es una moneda. O sea, por definición técnica no es una moneda. Entonces podemos hablar que es un activo intangible, un criptoactivo, ¿verdad? O un activo digital. Al hablar de que es un activo digital, aquí viene lo interesante de esto. Y no sé qué opinas, que los criterios que se han venido dando los dividen en dos. En las personas que se dedican, por ejemplo, a crear billeteras virtuales, a la minería y a lo que es el exchange, ¿verdad? A hacer como un corredor de esta situación, lo grabarían con el impuesto de valor agregado, el IVA, y lo grabarían con las rentas, con el impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque consideran que es una actividad lucrativa, que es una actividad económica. Entonces, imagínate que vos sos un minero, te dedicas a eso todo el día, vendés, ganás una comisión, creaste una billetera virtual, una wallet, también creas comisiones, te dedicas a eso, es una actividad lucrativa, es un giro comercial constante. Sin embargo, si yo lo que me dedico es en un rol más de inversionista, ¿verdad? Que yo compro criptoactivos y los vendo, aquí lo que dice Hacienda es que se va a gravar con las rentas de capital, rentas o pérdidas de capital. Y que aquí yo me tengo que inscribir en Hacienda por ingresos generados diferentes a prestamista, por intereses generados diferentes a prestamista. En la otra vertiente que acabo de decir, de las billeteras, de lo de la minería y lo del exchange, tengo que meterme en Hacienda como comisionista, porque estoy generando una comisión a partir de eso. Entonces, que son generados en otro país o que yo le estoy dando dinero a una persona no domiciliada en Costa Rica para hacerlo en otro lado, Hacienda lo que dice es que ahí lo que se tiene que pagar son un impuesto de remesas al exterior. Entonces, yo sé que esto viene a quebrar un paradigma, ¿verdad? De decir, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo no estoy convirtiendo las criptomonedas? Uh-huh. ¿Por qué si yo estoy teniendo estos activos en el metaverso? ¿Cuál es el criterio que se ha seguido? Bueno, que es que eso está aumentando su patrimonio. Eso está aumentando su capital. Pero ahí puede haber la trampita de decir, bueno, pero ¿dónde está aumentando mi patrimonio? Claro. ¿Cómo se evidencia eso? Bueno, diferente sería, por ejemplo, un caso límite de que yo tengo X cantidad de bitcoins y compro un carro con eso. Claro. ¿Verdad? Entonces yo aumenté mi capital, yo aumenté mi patrimonio. Es tangible. Lo que era intangible, ahora se volvió tangible. Claro. Se volvió un carro. Me compré una casa y la compré en bitcoins. Bueno, y ahora antes no tenía nada y tal vez tenía un salario de 300,000 colones, o eso era lo que reportaba, o realmente no estoy inscrito en Hacienda, no estoy inscrito en la caja, y de un momento a otro tengo una casa de $500,000. ¿Cuál es el origen de esos recursos? Claro, y es que entonces, se pueden comprar casas y carros en cripto, digamos, sí, eso es una realidad ahorita, exactamente. No es un supuesto, digamos, entonces, se pueden comprar. ¿De qué va a depender
Si realmente tengo que estar inscrito en Hacienda, bueno, ¿de cuál es el giro que usted le da a estas criptomonedas? Y eso es muy diferente de cada persona. Hay personas que realmente sí tratan de utilizar esto como un ingreso diario, ¿verdad? O hay personas que, bueno, como vos sabes, que hemos visto casos de personas que le bloquean las cuentas, porque tal vez el remitente ya tiene un historial de que es una persona que hace intercambios, ¿verdad? Un exchange sería. Entonces, todo esto va a depender de eso. Ahora sí, Andrés, ¿qué opinas vos como parte del mundo de criptoactivos? Sí, no, es un mundo súper complejo. Creo que aquí entramos en estas zonas grises, ¿verdad? En que nunca va a haber una respuesta correcta y una respuesta incorrecta y creo que nadie nunca va a llegar a tener la razón porque puedes definir un marco legal, un marco tributario, pero no hay una forma de que obligues a las personas a hacerlo, ¿verdad? Al mismo principio de cualquier pago de impuestos, ¿verdad? Yo me inscribo en Hacienda, pago mis impuestos, tengo la responsabilidad con el país. Sin embargo, todo este tema de cómo dar visibilidad de estos activos es un tema complejo. Personalmente opino que donde puede ser más tangible y más necesario todo este tema tributario es cuando efectivamente materializas esas ganancias al moverlas a dinero fiat, ¿verdad? Porque como decís vos, está incrementando tu patrimonio. En esos puntos creo que ya sí es un poco más visible y en esos puntos pues entraría a regir un marco tributario. Sin embargo, el asunto es, si yo hoy tengo un Bitcoin en $67,000 y aumenta a 90,000, yo voy a pagar un impuesto sobre eso, pero el día siguiente puede valer 30, ¿me entendés? O sea, la volatilidad del activo hace que incluso el tema tributario sea complejo porque esta plusvalía que tuviste hoy, mañana puede ser una minusvalía y generarte un escudo fiscal y así sucesivamente, ¿verdad? Es un tema complejo que yo creo que donde se aterriza más y se vuelve más tangible es cuando lo materializas a algo que incremente tu patrimonio en Costa Rica en moneda de curso legal, como vos decías, una casa, un carro, o yo lo transferí con un peer-to-peer o con alguien que me lo compró y yo lo vendí y me depositaron, no sé, 1,000,000 de colones, ok, y ahí sí entró al sistema financiero y me incrementó el patrimonio. Pero antes de eso, independientemente del marco que exista, es totalmente imposible para el músculo del Estado, digamos, y de Hacienda tener visibilidad de eso, porque como vos decías, era como intentar encajar algo que no quiere ser encajado, entonces el principio básico de existencia de esto no permite, ¿verdad?, que se sepa cuánto cripto tenés vos, cuánto Bitcoin tenés vos, sí, cuánto ha crecido, cuánto ha ganado. Ahí lo llamativo de esto, bueno, no sé si sabías, pero el año pasado se inició un plan piloto para Hacienda Digital, en la cual iban a utilizar la inteligencia artificial para Hacienda. Entonces, Hacienda, por medio de inteligencia artificial, iba a poder mapear muchas cosas, ¿verdad? Iba a poder mapear muchas transacciones, iba a poder mapear prácticamente lo que hacen actualmente las aplicaciones, ¿verdad? Crearte un perfil de cuál es tu estilo de vida. Incluso hay un cuestionamiento también de por qué cuando el Banco Central le había pedido la información a los bancos de los clientes, ¿te acordás que había habido como un tema de datos personales ahí que se había ventilado? Sí. Bueno, ¿para quién va esta información? Hay algunas teorías un poco conspirativas, ¿verdad? De que esto iba para lo de Hacienda y el uso de la inteligencia artificial. Pero aquí lo interesante, Andrés, es que Hacienda tal vez, vamos a ver, hay un principio de autoliquidación. Cuando yo hago mis impuestos o hago mi declaración de impuestos, se parte de un principio de realidad en el cual yo estoy poniendo datos reales. Después Hacienda puede hacer un control extensivo e intensivo y venir y decirte, bueno, esto está bien, algo no me suena aquí. Porque estos datos me dicen esto y vos realmente en realidad parece que lo que generaste fue esto. Entonces, lo que ellos se van a basar o lo que yo puedo prever o lo que se puede ver es un incremento patrimonial no justificado. Claro. Que es cuando ya, por decir algo, la flor nació. Todo viene de una forma muy sigilosa, bueno, todo el movimiento del Bitcoin, hago las compras, vendo, compro, cambio, lo paso a otra criptomoneda, pero cuando ya eso genera un fruto, ya es cuando algo se vuelve un poco más llamativo. Entonces yo creo que ahí es donde tal vez Hacienda, con los recursos que tiene actualmente, puede intervenir.
Y podría venir y decirte, vos puedes decir, no, es que eso yo lo generé con criptomonedas. Ok, ¿por qué no estabas inscrito? ¿Por qué no te inscribiste en rentas de capital o en el impuesto a las utilidades? No, es que no sabía. Bueno, ahí te aplico la multa. Claro. O te inicio un procedimiento. Y eso me abre la puerta a hacerte una pregunta muy interesante. En el momento, como experto tributario que sos, entonces en el momento que Hacienda, yo le estoy pagando impuestos por mis transacciones en criptomonedas, de alguna forma me lo están haciendo legal. Es que vamos a ver, la operación con criptomonedas no es ilegal. Lo que podría pasar ahí, bueno, otra cosa, porque parte de esta consulta nacía de que si yo le podía pagar a Hacienda los impuestos con criptomonedas, ¿verdad? Sí, porque si estás pagando sobre sí, esa... pero digamos, pagarle a Hacienda, digamos, con criptos, me explico, no se puede. Lo que yo creo, Andrés, es que no necesitamos de una norma especial. Por ejemplo, incluso hay un proyecto de ley para regular todo este tema de las criptomonedas. No necesitamos de una norma especial para poder encuadrar jurídicamente ciertos actos, Okay. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Bajo una interpretación. Y Hacienda normalmente hace eso. Bajo una interpretación, yo informo esto. Entonces, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, sino que es el criterio, el último criterio que ellos han brindado al respecto. Claro. Cuando vos decís que lo están haciendo legal, ¿a qué te referís? Me refiero específicamente, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? De que si yo te hago una transferencia y pongo Bitcoin en el detalle, tal vez me cierren la cuenta a mí o a vos o a los dos, ¿verdad? Entonces, porque cuando se cierran las cuentas en los bancos o te piden actualizar información, llaman ellos, ¿verdad? Sospechosamente. Viene mucho sobre el marco de la ley 7786, ¿verdad? Y usualmente cuando te llaman la atención o te bloquean una cuenta o algo, eso se soluciona muy fácil presentando un origen de fondos. Sí. Donde vos presentas origen de fondos y trazabilidad de ese dinero. Entonces, en este sentido, yo puedo presentar mis declaraciones de renta a Hacienda o a los bancos de decirle, mira, es que esto nació de este pago que hice yo de renta por ganancias de capital por cripto sobre el cual estoy pagando impuestos. Sí. Eso sería una justificación justa para yo ir a un banco y decirle, no, mira, mi cuenta está bajo todo el marco legal porque estoy pagando impuestos sobre esta actividad, ¿verdad? Sí, está muy interesante porque, bueno, ¿y cómo me inscribo en la caja entonces como trabajador independiente? Exacto, ¿verdad? Sí, no, está interesante porque realmente Hacienda en este comunicado lo que dice es, bueno, si vos vas a estar en esta actividad, las primeras que mencionamos, ¿verdad? Que son relacionadas, te vas a inscribir como comisionista. Entonces ya estás legalizando tu actividad. Tu actividad económica. Ajá, exactamente. Y en la otra, estás recibiendo intereses, entonces también ya inscrito con el código CABIS y todo. Exacto. Está legalizando esto. Entonces yo consideraría que un banco no debería cerrar una cuenta, no debería mantener esa posición si yo le enseño documentos en los cuales yo le digo, sí, esto proviene de las actividades que yo estoy realizando y yo estoy debidamente inscrito en Hacienda. Y no vería por qué tienen que retenerlo, porque ya está legalizando, por decir algo, o ya está legalizando los fondos de dónde provienen. Ahora bien, de dónde provienen es lo que hay que ver, ¿verdad? La trazabilidad, porque ese sería el origen, digamos. El origen sería si existiesen, por ejemplo, facturas, o que podría, no sé, un CPA generar y decirme si yo puedo certificar que esta plata entró a estas facturas de este intercambio, este exchange o esta operación que está haciendo el inversionista o la persona o el intermediario. Sin embargo, hay un tema es en legitimación de capitales y todo esto son dos elementos, trazabilidad y origen. Ahí el reto creo que sería la parte de trazabilidad, ¿verdad? ¿Qué opinas vos? Sí, yo creo que lo que porque vamos a ver, los bancos por lo que cierran las cuentas es porque ya hay cuentas que de forma habitual han estado realizando este movimiento, ¿verdad? Pero yo considero que si yo ya legalizo mi actividad, y yo estoy diciendo de dónde vienen los fondos, si incluso yo puedo mencionar el código o la trazabilidad de esta moneda Bitcoin, ¿verdad? Aunque sea a la última ubicación conocida, no vería un tema sospechoso para cual se mantenga en estas situaciones. Yo creo que todo esto, lo bonito de todo esto es que nos va empujando a un cambio, a un cambio de paradigma, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que hay muchas personas que operan en el tema, en el metaverso, ¿verdad?
y que incluso anteriormente yo conversaba con algunos y yo decía, bueno, es que aquí, ¿dónde está la trazabilidad? Uh-huh. Y muchos incluso querían formalizar. Muchos decían, bueno, si yo tengo que pagar impuestos, yo los pago. Aquí el tema sería ver la planeación fiscal, cuál es realmente su actividad, si es una actividad habitual o si lo estoy viendo como un inversionista, inscribirme en Hacienda y ahora sí, tener la tranquilidad de que no me van a cerrar cuentas, de que si me cae Hacienda, realmente estoy pagando los impuestos, que si me compro una casa, no tengo que ir desembolsando de mil en mil, ¿verdad? O hacer algún giro ahí un poco oscuro para poder hacer esto, pero nos va impulsando a generar ciertos cambios, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es lo interesante de esto. Los bancos, hay un término que no me gusta mucho que la gente utiliza, que es hay que educarse, ¿verdad? Bueno, no es tanto educarse porque cada quien está en su arista, pero los bancos tienen que ir también aprendiendo y a que si se les da herramientas a la gente que opera con las criptomonedas o si los estados promueven incluso el comercio en estos criptoactivos, ¿por qué no ya están sacando su parte con los impuestos? ¿Por qué no permitirlo? ¿O por qué no promoverlo? ¿Verdad? Claro. Más en un tiempo donde las monedas se van devaluando tanto. Claro. Y eso pues viene mucho a botar los intereses de los bancos, ¿verdad? El mismo sistema financiero, así como hemos hablado en otras ocasiones, que no promueven la educación financiera y solo promueven la deuda, el consumo, que usted se endeude, no que usted invierta, no que usted se eduque, no que usted genere una mentalidad de entender cómo funciona el dinero. Acá tampoco hay un interés, ¿verdad? Como vos decís, si es algo que va a hacer que dejen de cobrarse comisiones, pues los bancos claramente no tienen interés en que eso se mueva. Y eso, pues, son músculos muy grandes, ¿verdad? Hay cuerdas muy grandes de un sistema financiero muy, muy metido, ¿verdad? Muy cuadrado, donde, como vos decís, el cambio es bueno, somos animales de costumbres como seres humanos y cuando vemos algo nuevo o algo que se mueve o algo que cambia, lo natural es tener miedo. Es el rechazo, esa es la reacción natural. Sin embargo, todo esto que discutís del marco tributario, de la última promulgación que hubo en septiembre del año pasado y todo eso, creo que es muy interesante porque, como decís vos, empieza a mover el tema y a formar y a darle cierta forma a esa amalgama, ¿verdad? De cómo va avanzando esto. Sin embargo, sí es necesario que haya flexibilidad también de la parte del sistema financiero, ¿verdad? Si los inversionistas en cripto, ya sea inversionistas o gente que trabaje como con exchanges o intermediarios o comisionistas como tal, en algún punto estarían dispuestos a moverse a la legalidad desde un punto de vista tributario, pagar sus impuestos y todo, también se buscaría entonces que el sistema financiero de alguna forma pues flexibilice, ¿verdad? Y entienda por qué es que esto nació. Digamos, esto nació atacando qué necesidad, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un rato, comisiones altas, centralización completa, control completo. Entonces, creo que es un tema muy interesante que no tiene blancos o negros, ¿verdad? No podemos decir cripto es bueno, cripto es malo. Simplemente lo que hay que hacer es entender, absorber mucha información, conversar, estar abierto al diálogo, leer, informarse y generar uno su propio criterio. Porque es un tema de tonos de grises, definitivamente, ¿verdad? Creo que se han hecho importantes avances con respecto a marcos tributarios, como vos que nos contabas un poco, marcos legales. Se ha hecho mucho avance con respecto a que la gente se informe y escuche un poco más del tema, pero siento que todavía falta mucho, ¿verdad? Y puede incluso que la respuesta sea de, no, esto nunca va a encajar, ¿verdad? Estamos intentando jugar papas con chayotes, ¿verdad? Hay algo interesante, por ejemplo, antes el fraude informático no existía porque no existía esa modalidad. Uh-huh. No hacían fraudes por medio de computadoras o ese tipo de cosas. Se tuvo que normalizar. Por poner un ejemplo, eso pasa con las leyes. Las leyes siempre van a ir cambiando. Las leyes siempre van a ir actualizándose. ¿Qué es lo que pasa? Depende del estado en el que usted se encuentre o depende del país en el que usted se encuentre, va a haber una mayor o menor regulación. Y a una menor regulación puede ser que haya una mayor apertura de mercado. Pero si doy una menor regulación, ¿qué puede pasar? Puedo dejar, como decís vos, zonas grises a la deriva. Y donde el que va a ganar va a ser el más fuerte. Entonces yo considero que regular este tema de las criptomonedas está bien, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si lo empiezo a regular demasiado, ya va a ser el Estado queriendo impartir su mano dura, ¿verdad? O queriendo prohibir.
que sería lo peor que puede hacer. O sea, ya hemos visto cómo si yo quiero prohibir una conducta, siempre van a haber alguna escotilla o alguna ventana por la cual se van a meter. Si los bancos no quieren o no implementan ciertas prácticas para poder tal vez facilitar este intercambio, ¿verdad? de monedas, alguno lo va a hacer en su momento y todos se van a ir a ese banco. ¿Me explico? O alguna otra idea va a surgir como surgió este tema de las criptomonedas. Eso es lo interesante de este mundo globalizado que cambia todos los días, ¿verdad? Entonces yo creo que el llamado sí es a regular, pero no a prohibir ciertas cosas porque no las van a lograr prohibir. Por el hecho de que yo prohíba un homicidio, no van a dejar de haber homicidios. Por el hecho de que yo prohíba ciertas conductas, no van a dejar de suceder. Entonces yo creo que aquí más bien es tratar de crear un marco. Yo creo que sí puede funcionar, pero no limitando, ¿verdad? La libertad de las personas de poder disponer de su patrimonio, de poder disponer de sus talentos. Porque como vos decías, la gente que practica la minería, no estamos hablando de que es cualquier persona, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que realmente tiene un conocimiento técnico. Y una inversión, más incluso que el conocimiento técnico de la inversión que implica la minería. Tal vez es una actividad pasiva en el sentido que la pones a minar y te desentendés, pero eso implica miles de dólares invertidos en un antminer para que mine. Necesitas un consumo eléctrico enorme, ¿verdad? Incluso acá en Costa Rica hubo una empresa que cuando el ICE había terminado un contrato en una represa hidroeléctrica se había movido al negocio de brindar espacios para que la gente conectara ahí sus máquinas mineras. Desconozco si en este momento siguen operando, pero es una inversión enorme y implica toda la parte de refrigeración, ventilación, consumo eléctrico, ¿verdad? Y otras cosillas. Y disculpa que te interrumpa, creo que aquí hay un tema súper importante en toda la generación de este marco y es un llamado a las autoridades a buscar expertos en el tema para generar los marcos. No estamos usando los expertos en estos temas para que hablen de estos temas. Entonces, estás poniendo a generar un marco tributario o legal a alguien que no sabe el tema. Entonces parte de supuestos y al partir de supuestos, porque una vez escuché una entrevista donde se dejaron decir que por ejemplo que un minero generaba no sé cuántos Bitcoin en un día, o sea, eso es totalmente ridículo, ¿verdad? En el sentido de que estarías hablando de que una persona generó, no sé, $30,000 y así, sí, es que veas que si genera no sé cuánto por día, por 5 días, por eso, por 4 semanas, esta persona está generando esos $40,000 al mes y no es cierto. O sea, sí, ahí es donde vos te das cuenta que lo que están persiguiendo no es la práctica o la actividad comercial, sino lo que están persiguiendo es la tajada del queque, de la plata que está generando según ellos, ¿verdad? Pero es que parte de la ignorancia, ¿verdad? Porque no realmente vos puedes meterte en una página de ver cuánto genera una máquina minera de X modelo bajo X consumo eléctrico y te das cuenta que generaste unos cuantos dólares al día, ¿verdad? Sí. Entonces incluso este desconocimiento, creo que el desconocimiento es algo que ciega y eso es muy peligroso porque empezás a emitir opiniones no basadas desde el conocimiento, sino de prejuicios tuyos o de cosas que crees o cosas que escuchaste y no cosas que aprendiste o leíste o intentaste interiorizar y entender. Entonces realmente creo que ese es un punto y un llamado, ¿verdad? A si se va a generar un marco, si se va a hablar del tema o si se va a llevar un experto, tener expertos en estos temas. Como mencioné antes, esto no es un tema de economistas, esto es un tema de una tecnología informática, de inversionistas y de financieros en el área, pero no de llevar un economista, ¿verdad? No es ningún comentario despectivo, pero economista de 65 años, experto en economía, pero a llevarlo a hablar tal vez de una tecnología que es 100% informática, y así como este señor de 65 años puede ser experto en cripto y haberse informado y estudiado, muy probablemente no lo sea. Sí, no, es que lastimosamente hay un paradigma un poco ya obsoleto de que entre más años tenga la persona, más credibilidad le tengo. Y está bien, perfecto. Es algo que puede pasar en muchas áreas, en muchas materias. Y puede ser que una persona, igual que tiene sus años, esté súper capacitada y incluso trabaje en estas áreas. Pero yo creo que a lo que vos decís, y lo interpreto de esta forma, es llevemos a las personas que están haciendo la minería, llevemos a las personas que están
dentro de este mundo. Aunque posiblemente no quieran verse mucho, ¿verdad? O pero, a la gente que invierte. O a la gente que invierte. Saquemos a los mineros, que tal vez en Costa Rica no sea una actividad de giro grande, pero inversionistas, exchanges, intermediarios, gente que está en este mundo, es la gente que debería estar sentada en esas mesas tomando las decisiones y llegando a puntos medios con esquemas tributarios, esquemas legales, porque si no, como te decía, estás generando un marco a partir de desinformación o sin conocimiento, y eso puede ser muy peligroso, porque obviamente generas una cuestión reactiva con la comunidad, porque estás entrando y la gente dice, pues que esto no tiene ningún sentido, o sea, aquí están diciendo que yo genero $30,000 al mes minando, eso no es cierto. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Como que las mesas sean con elementos de ambas partes, banca, inversionistas, el área de cripto, el área tributaria, el área legal, y ahí pues de que se den conversaciones. Creo que como decís vos, las leyes evolucionan y creo que tenemos que llegar a un punto, ¿verdad?, donde todo esto se aterrice a algo. Y también creo que parte de esto no es solo regular a las personas que están teniendo una actividad lucrativa de esto, sino también proteger a las personas que quieren insertarse en este mundo, a las personas que quieren invertir. Sí, claro. Que haya consecuencias, que incluso, no sé, que haya una certificación para las personas que quieren o que manejan cuentas y que le dé seguridad a las personas que quieran invertir. ¿Por qué? Porque se dan muchísimas estafas. No, muchísimas. Donde tal vez te dicen a vos, mira, sí, es que esto es muy complejo y esto sucede allá en las Islas Vírgenes, ¿verdad? Y entonces no te puedo dar un contrato acá, que eso es para otro episodio, no te puedo dar un contrato de acá porque eso está allá, y entonces yo creo que la gente necesita tener esa seguridad jurídica, ¿verdad?, para poder entrar. Sí, esa parte de seguridad es un punto negativo de cripto. Hablemos de las cosas malas, se dan estafas, muchas estafas todos los días, y se estafan con cantidades muy grandes, por un principio que el otro día hablábamos de invertir en cosas que yo no domino, cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, si yo no soy experto en gallinas, no puedo ir a invertir en un negocio de huevos, porque hay otro que sabe más que yo, que me va a terminar ganando el mandado, ¿verdad? Si yo no soy experto en oro, no voy a irme a invertir en oro, ¿verdad? Porque puede que en algún punto me vendan oro falso o cosas que no son oro, porque yo no domino el tema. Entonces, en ese contexto en cripto sucede mucho, ¿verdad? Que la gente quiere invertir por este FOMO que hablaba ahora, este hype del crecimiento de dinero rápido, que es el mismo principio que siempre se basan para que toda la gente usualmente caiga en todo este tipo de estafas, y no conocen el tema. Entonces no saben cómo funciona una billetera, no saben cómo funciona esto, no saben cómo funciona lo otro, y terminan siendo estafados, y eso es súper común en cripto. Entonces, también un llamado a las personas, si quieren conocer de este tema, que se informen, que me contacten, podemos hablar incluso, ¿verdad? Pero que no se manden tal vez como a ciegas, ¿verdad? A buscar en internet cómo comprar Bitcoin y ahí por WhatsApp con alguien ahí que encontraron, porque hay muchos riesgos, como vos decís, ¿verdad? Sí. Al no existir este marco legal, estás por tu cuenta, y como todo puede salir bien, puede salir mal. Sí, no, totalmente. Pero no, Andrés, yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad? Ha sido muy provechoso este espacio. Creo que la gente se lleva un concepto un poco más claro del mundo del Bitcoin, del mundo de los criptoactivos, de la legalización, ¿verdad? Del marco tributario. Muchos temas tocamos hoy. Sí, hoy tocamos demasiados temas. Pero no, encantadísimo. Yo creo que ya nos pedían este video, ¿verdad?, para hablar. Y ahí vamos a seguir conversando, ¿verdad?, hablando de temas de actualidad, y agradecerles a todos por habernos acompañado en este su espacio. Andrés, no sé, te doy la palabra a vos para que... No, encantado, gracias por la invitación, Carlos. Creo que estas ventanas de información hacia las personas, hacia los posibles inversionistas o personas que están interesadas en el tema, son muy valiosos. Muchas gracias por la invitación y por todo tu input, ¿verdad?, desde el punto de vista tributario y legal. Creo que, como mencionamos, sigue siendo un tema de zonas grises, ¿verdad? Pero creo que estos espacios generan mucho conocimiento, y es el llevarlo a la mesa genera un buen rendimiento, ¿verdad? Sí. Con la conversación y de que crezcamos con respecto al tema. Muchas gracias. Listo, buenísimo, Andrés. Chao.